Hola compañeros, muy buenas noches, bienvenidos. Hoy tenemos una reflexión acerca del defecto psicológico del morbo o el yo morboso también. Como siempre, estoy terminando de compartir en algunos grupos para que podamos iniciar. Entonces, permítanme nada más unos momentitos más, por favor. Y bienvenidos a los que van ingresando. Luz Ángela, hola, buenas noches. Francisco, Erasto dice buenas y bendecidas noches, gracias también para ti. Inocencia. Permítanme unos momentitos. Falta por aquí en... Bueno, les recuerdo que también ustedes pueden participar de la reflexión del día de hoy, como con sus eh, comprensiones que de pronto han llegado a tener acerca de cómo han visto en su diario vivir, ¿sí? O a lo largo de su vida, la acción de este yo del morbo, ¿sí? ¿Por qué me comporto morboso? ¿Cuándo es que soy morboso? ¿En qué situaciones? ¿Qué cosas o qué situaciones me provocan morbo? Eso es básicamente en modo práctico, donde nosotros encontramos al defecto en nuestro interior, que me hace sentir el morbo. Y bueno, también pues sus preguntas, claro, de pronto algo que necesiten profundizar más, algo que no se entienda bien. Bueno, listo, ahora sí, ya terminé, vamos a iniciar. ¿Listos? Humberto dice, excelente, buenas noches, bendiciones, saludos para... Bueno, listo, bienvenido Humberto, vamos a iniciar con esta reflexión del día de hoy. Bueno, primero les recuerdo que esta reflexión no hace parte de las 75 conferencias del curso de conocimiento de sí mismo. ¿Sí? Esta reflexión, bueno, si se han venido dando cuenta, hemos traído ciertas reflexiones, más o menos como cada 15 días, todas referentes a los yoes de la lujuria. ¿Sí? Verdaderamente hemos dicho que es muy importante comenzar y permanecer en el trabajo de la muerte de los defectos psicológicos de la lujuria. Es pues sumamente indispensable para que nosotros empecemos a tener castidad, para que se empiece a limpiar nuestra energía y para que los solteros puedan conseguir pareja, o sea, que el ser les diga quién es la pareja y que los casados pues también vayamos limpiando la práctica del suprasexo. Bien, miren, entonces el objetivo de estudiar este yo del morbo el día de hoy, pues precisamente es que nosotros veamos esa importancia de por qué trabajar el morbo, cómo es que nos está afectando el morbo y dar algunas bases para que pues nosotros podamos empezar este trabajo o continuar este trabajo importante. ¿Sí? Cuando Cuando hablamos de morbo, también han escuchado que hay, bueno, hay diferentes tipos de morbo, ¿sí? Hay un morbo hacia saber la vida privada de los demás, ¿sí? Eso también provoca como ese morbo, esa curiosidad malsana hacia la violencia, hacia las torturas, los asesinatos, hacia la miseria humana. Pero hoy nos vamos a enfocar, como les dije hace un rato, en el yo del morbo hacia la lujuria, ¿sí? Hacia la parte sexual. ¿Listo? Entonces es el yo del morbo sexual o yo del morbo lujurioso. Pues de pronto no le pongo ahí el nombre por que no nos vayan a poner algunas restricciones el Facebook. Listo, entonces empecemos a revisar acerca de este efecto psicológico. Miren, este yo del morbo,
¿sí? O morbo, digamos que sería como desvirtuar algo, ¿sí? O sea, quitarle la virtud a algo, alterar la realidad de algo, ¿sí? Darle un sentido distinto que algo tiene a través de nuestra imaginación mecánica, ¿sí? Cuando hay esta alteración, entonces se produce dentro de nosotros, se empiezan a grabar, ¿sí? Esa alteración queda, esa confusión queda dentro de nosotros y empieza a surgir un interés por, o una atracción, ¿no? Por ver, por conocer, por saber más, por experimentar algo que nosotros empezamos a considerar como prohibido, como un tabú, como algo inusual, como algo que va fuera de la moralidad de las personas, ¿sí? De la sociedad en general. Y esto lo hacemos pues porque obviamente nos empieza a sentir eso o experimentar eso, nos empieza a provocar ese placer, ¿sí? Entonces con esto hay una reacción en mi mente, esta reacción en mi mente activa inmediatamente mi energía sexual y nosotros quedamos en un estado de calentamiento, ¿sí? Se activa nuestra energía sexual de una forma impura, de una forma sucia, de una forma teniendo sensaciones en distintas partes del cuerpo de un placer lujurioso. Generalmente, nosotros no nos aceptaríamos como, eh, no nos aceptaríamos como personas morbosas, ¿cierto? Porque para nosotros morboso es algo pervertido. Y realmente sí lo somos, ¿no? Pero no nos consideramos así. Para nosotros morboso es un señor que se la pasa pensando en sexo, 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 sexo. ¿Sí? Realmente esa mente de ese señor morboso, ¿sí? Ahí está ese señor morboso adentro de nosotros. Y que precisamente lo único que él hace es pensar en sexo, 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 pero ese defecto sí vive adentro de nosotros mismos. Recuerden que mientras no haya un proceso de observación, ¿sí? de el defecto, de cómo en los hechos prácticos se ha manifestado ese defecto en mi vida, en mi diario vivir, que haya una comprensión y una muerte del defecto, pues sigue vivo dentro de cada uno de nosotros. Algunos lo tendrán activo en un nivel, otros puede ser ya, no sé, por ejemplo, una adicción al sexo, ¿sí? Algo que incluso les empieza a afectar hasta la vida, el trabajo, la familia. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos el yo del morbo y ahorita les voy a explicar por qué es urgente encontrar a ese señor que se la pasa pensando en sexo, por llamarlo así a este yo del morbo, porque nos vamos a dar cuenta que alimentarlo en toda nuestra vida y peor aún seguirlo alimentando nos afecta terriblemente a la hora de conseguir pareja y también lo van a ver a la hora de las prácticas del suprasexo. ¿Sí? Bien, entonces vean, este yo del morbo eh, durante la transmutación sexual, ¿sí? Que esto nos interesa muchísimo. Miren, decíamos, el morbo, ¿sí? Es desvirtuar algo, alterar la realidad de algo. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Vamos a hablar, a tratar de hablar en esta reflexión de hoy de una forma práctica. Y una cosa que sí les quiero pedir antes de comenzar a hablar de estos temas prácticos es que ustedes pues traten de escuchar con su conciencia en el momento presente, ¿sí? Que traten de estar pues receptivos, tranquilos, en autoobservación, porque precisamente el yo del morbo, el morbo, cuando nosotros escuchamos acerca de estos temas, pues él mismo se podría estar alimentando escuchando una reflexión de sí mismo. ¿Sí? Entonces empezamos a oír este tipo de palabras y de una nuestra imaginación hace este proceso que les acabo de decir. ¿Sí? Como tengo desvirtuada o alterada una realidad de algo, escucho
o veo, entonces mi mente reacciona e inmediatamente se activa mi energía sexual de una forma, digamos, invertida, sucia, y empiezo a experimentar ese morbo en mi sexo y en todo mi cuerpo. Entonces, no queremos alimentar al morbo con esta, con esta reflexión, al contrario, queremos dar las bases para que nosotros lo podamos trabajar y ver la importancia de empezarlo a trabajar, ¿sí? Entonces, si ustedes de pronto escuchan una palabra, ven por aquí escrita alguna palabra que les genere precisamente ese morbo, pues inmediatamente observen y pidan muerte. Madre mía, elimíname esta sensación. ¿Sí? Me concentro en la parte del cuerpo que la haya sentido y pues sigo escuchando, atento, pero sigo en esa autoobservación. Bueno, ahora veamos una realidad que nosotros terminamos alterando. Les decía, vamos a ir al modo práctico. Por ejemplo, el pene de un varón, ¿sí? O el falo, como también pues es llamado, ¿no? En otro, no sé si en griego por ahí venga la palabra, o latino, griego, bueno, también se le llama falo, ¿sí? Al pene. ¿Cuál es la realidad, por decirlo así, de ese pene o de ese falo? Sí, pues ese pene es es la parte exterior de los genitales de un varón, ¿sí? O una de las partes exteriores de los genitales de un varón, y tiene la función, por ejemplo, precisamente de crear, ¿sí? Lo utiliza para crear, para reproducirse, para crear hijos. ¿Para qué más tiene una función real ese falo? Para unirse con su dama respectiva, con el yoni o la vagina de su dama respectiva, y se unen para poder realizar la práctica de la transmutación sexual. ¿Sí? Necesitan estar unidos para hacer esa transmutación. Entonces, esa es una función trascendental, ¿sí? Una función superior que el pene de un varón tiene. ¿Qué otra función tiene? Pues orinar, ¿cierto? Lo utiliza pues para orinar todos los días. Es así, punto. Es eso, nada más. Cuando nosotros escuchamos la palabra pene, ¿sí? ¿Qué se les mueve a ustedes cuando escuchan la palabra pene? Cuando ven escrita esa palabra, ¿dónde surge? ¿Sí? ¿Dónde está esa alteración en donde yo termino teniendo una sensación morbosa en mi aparato sexual? ¿Sí? O donde termino teniendo esa sensación morbosa en mi boca, en mi lengua, en mi garganta, en mis ojos. Ahí está el morbo. Ese es el yo del morbo. Tiene alterada, desvirtuado una realidad, ¿sí? Y como eso está guardado dentro de mí, ese yo está ahí, ya con todo, con toda esa energía atrapada, con todos esos conceptos, ¿sí? Apenas yo escucho esa palabra o veo escrita esa palabra, ¿sí? Hasta puede decir otra cosa, pero yo creí que decía eso. E inmediatamente entonces mi mente, ¿sí? Mi imaginación mecánica reacciona hacia qué? Hacia activar la lujuria. Entonces nosotros algo que vamos a observar es primero todas esas sensaciones. Y la parte instintiva aquí está íntimamente relacionada. Es que vean, recordemos que el instinto, nuestro centro instintivo, tiene la función de grabar. Entonces es el aprender. Si recuerdan la conferencia número 4, que nosotros aprendemos con la conciencia, aprehendemos con la conciencia, aprehender con H o aprendemos desde el ego. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros probamos una comida, ¿sí? Una sopa, o sea, una sopa de mariscos, ¿sí? La primera vez. Y empezamos a probar eso que simplemente que es una comida que tiene determinado sabor, ¿sí? Pero para lo que sirve es para alimentar mi cuerpo, punto. Pero entonces yo empecé a traducir
¿sí? Al tener en mal funcionamiento mi centro instintivo, grabé sensaciones, por ejemplo, de placer. O alguien grabó sensaciones de asco y de plano no le gustan los mariscos o no le gustan las sopas, pero ya tiene grabadas esas sensaciones dentro de sí. Entonces la próxima vez que oye sopa de mariscos, de una pues va a sentir repulsión o de una se le va a antojar, dependiendo. Entonces sucede lo mismo acá con el instinto. Cuando nosotros terminamos desvirtuando esa palabra, ¿sí? Dándole un sentido diferente a esa palabra. Volvamos con el mismo ejemplo. Entonces uno empieza a recordar que esto ya es de cada quien, ¿sí? Nos toca hacer este estudio cada uno para ver por qué yo tengo esas sensaciones cuando escucho esa palabra, cuando veo esa palabra, cuando me dicen esa palabra, cuando yo digo esa palabra. Tiene que haber un punto en donde yo no sienta absolutamente nada, donde no se me mueva, pero ni un puntito en una parte de mi piel. Entonces, recuerdo que cuando yo era niño, ¿no? La persona va a recordar que cuando uno era niño, tal vez alguien le platicó o tal vez por ahí vio en una revista, ¿sí? Información obviamente ya alterada acerca de lo que era, de una forma lujuriosa, de lo que era el pene, ¿sí? Muy probablemente vio determinadas imágenes del pene, leyó determinadas, no sé, hasta palabras obscenas, y en ese momento el instinto empezó a grabar, ¿sí? Empezó a grabar. La imaginación mecánica, la lujuria se activa y le empieza a grabar sensaciones placenteras, lujuriosas. Y entonces, mañana pasado, escucha que comparan el pene con diferentes cosas que tienen forma de pene, ¿sí? Y entonces los demás lo usan para chistes, entonces también se empieza a reír de eso. Y ahora se graba que cuando yo vea algo que tiene forma de falo, ¿sí? Entonces yo voy a sentir esa cosa lujuriosa, yo voy a sentir, ¿quién se activa? El yo del morbo, por algo que tiene su figura, ¿sí? Le dan muchos nombres diferentes, ¿sí? Incluso porque lo relacionan de acuerdo a su forma. Pues aquí no nos vamos a poner a hablar de todas esas palabras, sí, pero ustedes sí pueden hacer en su casa una lista de todas esas palabras con las cuales llaman al falo. ¿Por qué? Porque miren que generalmente nosotros no le decimos pene, ¿sí? Le decimos de muchas otras formas y todas esas palabras, algunas nos provocan mucho más morbo que otras. Entonces, yo voy a hacer una lista, ¿sí? De los nombres con que yo le digo a esa palabra, ¿sí? O con que yo he escuchado. Y tengo que revisar qué es lo que me provoca cada una de esas palabras. Entonces, con una nada más, pues nos tardamos un ratito, una reflexión, unas 2, 3 reflexiones. Entonces anoto, pues que yo le he dicho de esta forma, que a mí me da risa que le digan de esta forma. Es que a mí me provoca mucho morbo que le digan de esta otra forma. Y se pone uno y lee la palabra y ve lo que siente, en dónde lo está sintiendo. ¿Sí? No, pues ya sintió calentamiento aquí y allá y allá y allá y se pone que a eliminar. Madre mía, elimíname este yo, elimíname esta sensación, elimíname acá en la garganta, aquí y aquí y aquí. Empieza a imaginarse cómo se queman todas esas sensaciones y que en el estómago y que en su falo, el hombre, en su vagina, la mujer, todas las sensaciones que leer esa palabra, ¿sí? Pronunciar esa palabra, imaginarse que alguien le está diciendo esa palabra, le ocasiona, le genera ese yo morboso. Todas esas sensaciones. Y también se va a preguntar, ¿por qué? Bueno, a ver, y es que me da risa escuchar que le digan así. ¿Por qué? ¿Por qué me da risa? Pues porque es chistoso. ¿Sí? Pues porque sí se parece. Pues esas imaginaciones, esas malas conexiones, relaciones que yo tengo, ¿sí? Con respecto al falo, todo eso tiene que ser eliminado de mi interior, toda esa confusión, toda esa alteración,
hasta que llegue el momento en que realmente yo llegue a ver un pene simplemente por lo que es y punto. ¿Sí? En donde ya el yo del morbo, al menos respecto, este es un ejemplo y es muy importante, ¿sí? Ya no me genere nada, o sea, que el yo del morbo ya no se pueda alimentar con respecto a la palabra, ¿sí? A la realidad que tiene esa palabra, a la función que absolutamente nada se me mueva en el interior. Hasta eso debemos de llegar. Ahora les decía yo, hay una gran importancia para hacer este trabajo por la práctica de la transmutación sexual. ¿Sí? Porque entonces la pareja está en su práctica de transmutación sexual a través de nuestros 5 sentidos. ¿Sí? Nosotros pues vemos, ¿cierto? El mundo exterior. Entonces, con esa realidad alterada que tenemos acerca del mismo pene, vamos a seguir con este ejemplo. En la práctica, entonces, la mujer observa el falo de su pareja, ¿sí? O siente, o toca, o le llama de determinada forma, o el varón de pronto le llama de determinada forma, y eso hace, obviamente, que se le empiece a generar pues a cada uno, ¿no? Pero se lo están alimentando el uno al otro, un morbo durante la práctica de suprasexo. Inmediatamente entra ese morbo, esas sensaciones lujuriosas en el cuerpo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ahí hay una excitación o un erotismo impuro. Y esa energía inmediatamente pasa hacia abajo, hacia el órgano cundartiguador, ¿sí? O sea, se contamina y baja. Y toda esa energía no sirve para transmutarla. Pero resulta que no nada más con ver el pene o con escuchar o con decirle de esta forma, no es nada más eso, ¿sí? Ahora, pongamos otro ejemplo. Los senos de una mujer, ¿sí? Nosotros, tanto hombres como mujeres, también tenemos esa palabra completamente desvirtuada, alterada, y termina alimentando ya a un yo del morbo de los senos, vamos a llamarle. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cuál es la función? Otra vez se preguntarían ustedes, ¿no? ¿Cuál es la función de los senos? ¿Qué son los senos? Bueno, es una parte del cuerpo, de pronto sirve pues para amamantar a los bebés, ¿sí? Sirve para, pues de pronto en la práctica de suprasexo, ¿cierto? Para acariciar y provocar cierto erotismo, podría ser esa también la función, y punto. Pero a ver, ¿qué me provoca a mí? ¿Qué te provoca a ti? ¿Qué le provoca a cada uno de nosotros? Escuchar la palabra senos, pechos o con todos los nombres que los han bautizado. ¿Sí? ¿Qué le provoca imaginárselos? De pronto, pues se podría decir hasta que los varones son como un poco más morbosos, pero eso no quita que las mujeres también lo somos demasiado, pero poniendo estos ejemplos, ¿sí? Hay morbos o el yo del morbo, ¿no? Está a un nivel u otro en donde el varón apenas ve a una mujer y ya se está imaginando cómo se le verán los senos por debajo de la blusa, de qué tamaño los tiene, ¿sí? De qué forma los tiene, se está imaginando los pezones, dónde se alteró toda esa realidad, por qué, ¿sí? Entonces, imagínense, nada más tiene esa imaginación, ya le activó la energía sexual, ya quedó en su estado de calentamiento. Él puede estar teniendo una plática hasta con su esposa, ya quedó caliente porque pasó una mujer. Puede estar hasta con sus amigos bromeando acerca con ese tipo de palabras o con ese tipo de temas y ahí está con otros hombres en estado de calentura, sí, hasta alimentando los yoes homosexuales. Pero es que vean ustedes nada más los senos, ¿sí? Porque les gusta determinada cosa de los senos. Es que no importa para empezar el tamaño que puedan tener los senos, ¿sí? Pero entonces se aprendió en algún momento o mal aprendió en algún momento que si el tamaño
La pornografía está muy relacionada también con el morbo, ahí se alimentó demasiado, ¿sí? Porque ahí se alteró toda esa realidad, la función del sexo. Vean, entonces uno ve por ahí escrita la palabra sexo y de una se activa también el morbo, ¿sí? ¿Con qué? Con esa imaginación mecánica. Los senos, que si, pues bueno, de pronto no quiero hablar tantas palabras, ¿no? Como muy abiertas, muy directas aquí, pero pues cada uno, sí, toca ponerse a reflexionar en eso. ¿Por qué me está generando morbo? ¿Por qué me provoca estas sensaciones en la boca? Ah, pues porque yo tengo el concepto de, qué sé yo, de succionar, de que la mujer tiene estas sensaciones. Entonces, eh, ve unos pechos e inmediatamente ya se imaginó eso. ¿Sí? Y ya le activó la lujuria. O que un varón le voltee a ver los pechos. Eso simplemente fue una vista y punto. Podría o debería de no originarme a mí nada. Pero al contrario, hasta nos molestamos. Uy, es que ese viejo morboso. ¿Sí? Pero no nos damos cuenta que es nuestro mismo morbo el que se acaba de activar porque yo no he eliminado primero ese morbo en mi interior, el que se activa, digamos, ahorita hablando de los senos, y ese yo del morbo, pues que se molesta, ¿sí? Porque alguien más la esté mirando. Ahí también podríamos hablar de ese yo mirón que es altamente morboso, ese yo mirón. Imagínense una persona, ¿sí? Se sale afuera de su casa y dice, ay, voy a ver a las personas pasar por la calle. Ese es su entretenimiento. Entonces sale. Imagínense cómo se le está activando el morbo con uno y con otra y con otra y qué pasa. O los varones que no. Sí es muy importante trabajar también ese yo mirón porque andan calentándose todo el día. Están tirando su energía con cada mujer que miran pasar, con cada mujer que les va despertando ese morbo. Ahora, cuando van a su práctica de suprasexo, ¿sí? Entonces, listo, ahí están los pasos para la práctica de suprasexo, ¿cierto? Acariciarse, besarse, pero ¿qué pasa? Como no ha eliminado el yo del morbo que se le activa con los senos, ¿sí? Ni la mujer ni el varón, pues entonces la empieza a masturbar, por ejemplo, ¿sí? Por ahí frotándole y haciéndole de toda clase de cosas en los senos, provocándose los dos que es erotismo en puro, esa energía contaminada. Entonces, imagínense, en una práctica realmente cuánta energía sube. O sea, nosotros podemos estar transmutando, recuérdenlo, pero la energía contaminada baja, ¿sí? ¿Cuánto en esa práctica verdaderamente pudimos estar concentrados, totalmente concentrados? Entonces el varón, como no quiere ponerse a eliminar el yo que le provoca morbo por los senos de las mujeres, ¿sí? Y por más buena intención que tenga, no, voy a estar concentrado en esta práctica, no me voy a identificar en esta práctica. Sí, pero si no se ha puesto a trabajar por qué le gustan los senos de todas las mujeres que mira allá en la calle, ¿sí? Si hoy no se estuvo autoobservando y por allá miró hoy los senos de una y por allá, pues de repente que se descuidó y miró los senos de otra y sintió esto y sintió el otro, entonces en la noche va a la práctica con su esposa y ese mismo morbo que ya lo trae alimentado, pues obviamente ahí va a surgir, ¿sí? Y entonces resulta que le es muy difícil negarse a toda esa lujuria porque viene con mucho peso ese yo del morbo. ¿Qué necesitamos nosotros en la práctica del suprasexo? Erotismo, ¿cierto? Excitación, pero tiene que ser algo que no sea generado desde la lujuria. O sea, ahora tampoco vamos con esto siempre digo, a satanizar la lujuria y los defectos, y entonces qué horrible si estoy lleno de defectos, ¿cierto? Empezamos a trabajar con lujuria, llenitos, llenitos estamos, pero ese es nuestro trabajo. Para eso estamos hablando el día de hoy de esto, o sea, listo, entonces han limpiado frijoles, ¿sí? Entonces empiezan a expulgar y van sacando las basuritas y van sacando los frijolitos que no sirven, las cascaritas, las piedritas, sí. Entonces nosotros vamos, no importa que ahorita vamos a la práctica porque tenemos los yoes de la lujuria, pero no voy a dejar que los yoes ahí me ganen, ¿sí? Y me están ganando porque yo
tengo mucho peso, mucha energía encerrada en esos defectos psicológicos y porque sigo alimentando esos defectos psicológicos, ¿sí? Entonces, para que pueda haber ese erotismo puro, ¿sí? Esa energía que sí puede subir cuando nosotros estemos mantralizando, cuando nosotros estemos haciendo ese ejercicio de transmutación, eh, tenemos que quitarle, ¿sí? Ese peso a este yo morboso o ese yo del morbo. No, esos pues dos ejemplos que les acabo de dar, pues no es todo, ¿cierto? No solamente palabras como las que les decía hace un momento con el pene, sí, sino que hay un montón de palabras que muchas veces las parejas se han acostumbrado a decirse durante el acto sexual y que lógicamente sabemos que ahorita nosotros no nos tenemos que provocar lujuria y no debemos estar utilizando esas palabras, pero entonces hay que sentarse a reflexionar. Es que a mí me provoca supuesta excitación, ¿sí? Que es algo, dijimos, que no me sirve, y fue generado por la lujuria, porque me dijo tal cosa, ¿sí? La palabra que quieran, es más, hasta en el romanticismo hay morbo, ¿sí? Entonces la mujer dice, no, es que si no me dice en la práctica, te quiero y te amo y chiquita y estás bien hermosa, no, entonces no le surge potencia, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo condiciona ahí esos yoes románticos, esos yoes homosexuales, esos yoes románticos y sentimentalistas, ¿sí? Que le terminan generando mismo que morbo. Entonces ella se motiva, entonces ella como que tiene mucha potencia, pero mañana cuando no le dice chiquita preciosa, te quiero, te amo, entonces ella resulta que no tiene excitación. ¿Sí? No tiene, ahí está, ¿en dónde estaba la excitación? Pues en ese yo romántico, es en ese yo que sí terminan siendo yoes homosexuales, porque son yoes de la debilidad emocional. Ahora, otra importancia, ¿sí? La otra parte es que ustedes empiezan a darse cuenta de esto cuando comienzan a trabajar, ¿sí? Toda esa parte de todos esos yoes lujuriosos, los empiezan a trabajar, los van trabajando. Y cuando nosotros trabajamos los yoes lujuriosos, ¿sí? Pasamos de la potencia que teníamos, ¿no? O sea, ¿qué era esa potencia sexual? Esas ganas, esos ánimos, esa excitación que teníamos para practicar. Sí, ahí estábamos, bien emocionados por practicar. Y de pronto empezamos a trabajar la lujuria y nos empezamos a ir al otro polo. Y entonces nos empezamos a sentir como que fríos, como que impotentes, ¿sí? Y el hombre de pronto va a empezar a sentir que no tiene como que una buena erección o la mujer como que no tiene una buena lubricación. Es un proceso por el cual nosotros vamos pasando y ahí es donde nos damos cuenta y ahora de dónde saco potencia. Entonces ya no de estarle viendo el pene al varón, ya no de estarle viendo la vagina a la mujer, ya no de estarle viendo los senos a la mujer, porque dice, eso es lujuria, eso es lujuria, eso es lujuria. Si todo con lo que yo estaba consiguiendo erotismo, todo era mediante el yo del morbo. Sí, todo eran puras sensaciones morbosas las que estaba siguiendo. O sea, cuando pasas digamos, hacia el otro polo y estás en el lado, por decirlo así, de los yoes, en el lado de la impotencia, ¿sí? Te das cuenta que de ahí es donde no se saca la potencia. Entonces, hay que ponerse a trabajar todo el morbo que me genera determinada postura. ¿Sí? Ahí están las posturas del cuerpo. Anteriormente existía el Kama Sutra, ¿sí? Pero era un Kama Sutra, yo no sé cuál, si será o si todavía existirá alguno original, pero eran posturas para realizar en la práctica del suprasexo, ¿sí? Mediante las cuales se ayudaban para seguir generando potencia, tanto en el yoni como en el falo, ¿sí? Pero luego lo empezaron a desvirtuar, ¿sí? Algo sagrado, porque era sagrado el Kama Sutra, entonces le empezaron a quitar eso sagrado, ¿sí? Le empezaron a dar otro sentido y para las personas ahorita pensar en hacer un montón de posiciones, es más, piensan Kama Sutra
y de una ya se calentaron, ¿sí? Ya están pensando en sexo. Porque lo ven como ir a obtener placer. Hay mucho que trabajar acerca de este yo del morbo. Miren estas palabras, ¿sí? Es que aquí cada uno va a ver lo que le provoca morbo a sí mismo. Simplemente, si eres soltero, pues recuerda prácticas de pronto sexuales que has llegado a tener. ¿Qué era lo que ahí te provocaba morbo? ¿Sí? Realmente, ¿qué era el morbo ahí? Todas esas, dije, sensaciones, ¿sí? Lujuriosas que fueron provocadas, ¿sí? Cuando tu mente se activó. Entonces te gustaba decirle prostituta a la pareja durante la práctica de sexo, que ni siquiera le dice prostituta, se le dice de otra, o le dicen o le decimos de otra manera. Sí, pero entonces esa palabra, pronúnciala, escríbela y mira qué se genera adentro de ti. En donde el yo del morbo, ¿sí? Empieza a provocarte todas esas sensaciones. Es que oyes la palabra prostituta o de la otra forma como le dices, y eso, en algún momento de la vida, tú escuchaste que existía una prostituta, ¿cierto? Y que entonces esa prostituta estaba para complacer al hombre y que esa prostituta hacía todo lo que el hombre le pidiera y que entonces esa prostituta se vendía por esto y por cada uno de esos conceptos son los que quedaron adentro de nosotros, ¿sí? Los que alteraron esa realidad, que para empezar prostituta ni siquiera es eso. La palabra prostituta viene de próstata, ¿sí? Entonces, una prostituta era una mujer que era educada en estas enseñanzas, ¿sí? De la magia sexual para que pudiera trabajar con su varón, ¿sí? Supiera cómo motivar la próstata del varón. Era aprender estas enseñanzas del suprasexo. A eso se le llamaba una prostituta sagrada, era una mujer, ¿sí? Que tenía ese conocimiento y obviamente pues le iba a servir al varón para hacer su trabajo, su obra, pero era una sola mujer para un varón. No era que muchas mujeres le podían servir a un varón, ¿sí? O que la misma mujer le pudiera servir a diferentes varones. No, prostituta simplemente viene de la palabra próstata, ¿sí? Punto, que la empezaron a utilizar después para eso, ¿sí? Entonces, a la que se empezó a meter o a relacionar con diferentes próstatas. Pero eso se desvirtuó. Esa también es una palabra o era una palabra sagrada. Pero vean hasta dónde a nosotros ahorita nos despierta ese muro. Bueno, déjenme, a ver, leer por aquí, dice Manuel. Este defecto del morbo viene acompañado de la lascivia. Sí, es cierto, hay mucha lascivia ahí. Y la mente es muy compleja. El varón que quiera llegar realmente a la castidad científica tiene que estar consciente de la renuncia a sí mismo en este sendero del conocimiento y renunciar a todas las mujeres del mundo y confiar en el ser para dar con el nivel requerido para que se le otorgue a la pareja apropiada para la obra. Sí, sí, así es, muchísima voluntad para empezar a trabajar, ¿sí? Y bueno, pues la verdad, pues estas pistas, ¿sí? O estas formas de trabajar, solamente pues pueden ser unas bases, lo que yo les acabo de mencionar, pero funciona muchísimo, ¿sí? Nos sirve demasiado al grado que entonces ustedes vuelven a revisar esa palabra, a ver qué morbo me está generando. Ah, los senos, a ver, ¿qué me provocan? Sí, entonces ya me imagino los senos, sí, unos senos. ¿Ahora qué me provocan? Nada. La desnudez. Uy, como que alguien está desnudo, como que vemos a alguien desnudo por ahí en una imagen del celular. Eso inmediatamente nos provoca, sí, nos activa el morbo de una manera impresionante. Listo, entonces, eh, personas desnudas. Sí, puedo escribir por ahí la desnudez de una persona. ¿Qué me provoca? Ah, es que me imagino esto y me imagino el otro y me imagino el otro y me imagino el otro y siento acá y siento, me pongo a eliminar cada cosita hasta el día en que verdaderamente yo pueda ver a alguien desnudo y no me provoque nada de eso. Y no hay que asustarnos con pensar, ¿y entonces qué voy a sentir? Ya no voy a sentir nada, entonces qué chiste, ¿cómo voy a practicar suprasexo? ¿Sí? El erotismo puro
viene de la conciencia, entonces basta seguir los pasos de la práctica de la transmutación sexual, basta ese beso, basta esos abrazos con la pareja, de pronto esas caricias o hasta solo ese acercamiento con la pareja, ¿sí? Se va a llegar a ese punto en donde tanto el pene como la vagina estén preparados para hacer la unión sexual. Pero entonces tenemos que conocer eso, cómo ir eliminando todo este morbo, en este caso todo esto inferior. Dice Luz, no hay pureza, por ello se menciona que cuando algo no es puro, pedir muerte. Y así es, Luz, gracias. Dice Luis, entonces si no se elimina el morbo y se hace suprasexo, ¿sale contrario el resultado? No, no, porque ahí está la intención y eso también te lo toman en cuenta. ¿Sí? O sea, tú vas a la práctica a transmutar, ¿cierto? De todas maneras, sí, las personas que no están transmutando su energía la están perdiendo. La pierden, sí, imagínate. Por eso es como parece mito, pero es una realidad el que dicen, ay, es que las mujeres solteras son bien corajudas porque están solteras, porque no tienen marido. Dicen, ocupan marido. ¿Sí? Y es que es verdad, si esa mujer no está trabajando con su lujuria, no está al menos realizando la sublimación mientras llega una pareja, ¿sí? La energía de todas maneras se termina escapando, ¿sí? Por diferentes centros. Y en las mujeres puede ser uno, la ira o la tristeza, el llanto. Sí, hay mujeres que al reprimir, ¿sí? Toda esa energía sexual, se la pasan llore, llore, llore. Entonces, no es el punto. El punto es, pues voy a entrar a conocer qué es lo que tengo que limpiar el día de hoy. Ah, listo, ya sé que, ay, apenas veo desnuda a la mujer, va a decir el hombre, no, es que apenas la veo desnuda y le veo el abdomen, ¿sí? No, es que ya me está provocando. Hay varones que se le llama, bueno, está el yo de la eyaculación precoz, ¿sí? Apenas ven que se está desvistiendo la mujer y de una ya perdieron su energía, ya eyacularon, ¿sí? Entonces, bueno, ese yo también se tiene que trabajar, pero vean cómo vas a conocer lo que tienes que quitar, pues si ya estás casado, yendo a la práctica, ¿sí? Si estás soltero, con lo que ya has hecho toda tu vida, con lo que ya conoces en tu vida. Y en cuanto tengas esposa, pues vas a llegar con un mayor nivel de comprensión, de castidad, ¿sí? En cierta forma, y va a ser pues un poco más fácil. Pero eso, no se trata de, entonces ya que elimine el morbo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Sí? Ahí todo lo que me está provocando morbo. Y la intención de uno de entrar a una práctica, a transmutar, a cuidar nuestra energía sexual, a estarnos ahí negando al morbo precisamente, ese es nuestro trabajo. ¿Sí? De ninguna manera podríamos omitirlo si tenemos pareja. ¿Listo? Dice Luz, Luis es con qué relaciones la persona, el significado que tenga para él o ella. Sí. Dice Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches, Emanuel. Dice Luis, es que son muchas cosas que pueden generar morbo, desde un pan, una dona, por ejemplo, ropa interior, una fruta, en fin, muchas cosas dependiendo de cada persona y sus morbos. Claro. Cada una de esas cosas que acabas de decir empieza hoy con una, no importa que sean muchas. El yo que dice, uy, no, pues entonces nunca voy a terminar. ¿Sí? Mira, cuando tú empiezas a trabajar con uno de esos, ¿sí? Digamos, 3 meditaciones y te lograste quitar todo el morbo de eso, pero si nunca empiezas, ¿cuándo te lo vas a quitar? Las esencias, toda la conciencia que tú liberas de haber trabajado todo ese morbo, ¿sí? Con relación, por ejemplo, a tal prenda, porque la ropa interior es mucha, ¿sí? O pueden ser diferentes piezas, vaya. Pero con cierta ropa interior, toda esa conciencia te ayuda a controlarte más en la práctica con respecto al morbo y te ayudan estas mismas esencias a rescatar a sus hermanitas, que son las esencias que están atrapadas dentro de los otros yoes también del morbo. ¿Sí? Entonces vas a comprender mucho más fácil, muy probablemente mucho más rápido, enseguida el otro yo y el otro y el otro. El chiste es empezar. Nuestra Madre Divina siempre nos está guiando en estos trabajos. Hola Walter, saludos. Carla, ¿qué tal? Buenas noches. Luis,
Y bueno, Luz, crees que ya te había saludado. Bueno, listo. Entonces, miren, hay muchísimas cosas que trabajar respecto de esto, pero pues igual no quiero alargar la reflexión de hoy, ¿sí? Como decía Luis, por ejemplo, ahí él encontraba unos detalles, ¿sí? Las cosas respecto a lo que nos provoca por medio de la vista, ¿sí? Ya mencionábamos algunas cosas. Lo que nos provoca es que por medio de la vista también son muchos detalles por medio del oído, pero pues al menos una recomendación, ¿sí? Es durante las prácticas de sexo, ¿sí? Que se han llegado a tener los solteros, ¿qué era ahí lo que le provocaba más morbo? ¿Sí? Y cuándo es, entonces, va a ver cuándo es que yo he alimentado todo ese morbo y va eliminando, ¿sí? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Cómo se fue originando toda esa alteración de esa realidad? Y listo. Y los casados, pues también ahorita en la práctica, ¿qué es lo que me genera morbo? Y lo voy a estudiar cómo a lo largo de la vida yo lo he alimentado, observarlo en el diario vivir y dejarlo de alimentar definitivamente, ¿sí? Porque, nada, pues si no nos llega a su casa, ¿sí? Apenas ve al esposo, ve a la esposa, por allá está dormida, por allá está en ropa interior y ya está activando de una toda su energía sexual. Bueno, pues entonces voy a dejar hasta aquí la reflexión de hoy para no alargarme mucho y vamos a hacer una práctica de meditación al respecto de este yo del morbo en la meditación que hacemos ahorita a las 10 de la noche. Entonces, pues les vamos a enviar ahí el link para los que se quieran unir y vamos a reflexionar en nuestro yo del morbo. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta o algún aporte o alguna duda. Gracias, Luis, a ti. Creo que sí leí todos sus comentarios. Bueno, listo. Entonces, gracias por acompañarnos y pues los que nos quieran acompañar en la meditación del yo del morbo, a las 10 de la noche les enviamos el link a los grupos de WhatsApp. Hasta luego.